Ha revolucionado la comunidad científica por unas declaraciones sobre un estudio en el que decías que las células cancerígenas se suicidan ante la marihuana, ante el cannabis. Quisiera poner en antecedentes a la gente y explicar cuántos años llevas en este estudio. Este estudio lo comenzamos hace aproximadamente 15 años, básicamente por casualidad, como sucede en la mayor parte de las cosas importantes en la vida. Nosotros en ese momento estábamos trabajando con cannabinoides, compuestos derivados de la marihuana, pero en algo que no tenía nada que ver con el cáncer. Trabajábamos haciendo estudios metabólicos, queríamos saber cómo esos compuestos afectaban al metabolismo energético de las células. Y trabajábamos con un modelo celular que era muy complicado, muy costoso, muy caro, y decidimos cambiar y utilizar un modelo más sencillo. Y cuando uno piensa en células más sencillas de trabajar y más baratas, siempre piensa en células tumorales, porque crecen sin control, y esa es una gran ventaja en un laboratorio. Y cuando empezamos a hacer experimentos con esos compuestos, matábamos a las células. Entonces, durante un tiempo estuvimos pensando que estábamos haciendo algo mal, y hubo un momento en el que nos paramos a pensar y dijimos, no estamos haciendo nada mal, nos estamos enfrentando a un efecto biológico que no esperábamos, pero que es potencialmente muy interesante. En estos resultados que habéis obtenido, ¿qué revelan? Hay determinados compuestos de la marihuana, no todos, pero determinados compuestos, los más abundantes en esa familia que llamamos cannabinoides, que son capaces de inducir el suicidio de las células tumorales. Y solo lo hacen en las células tumorales, no en las células sanas o no transformadas, no tumorales. Un tumor no es malo solo porque crece mucho, sino es malo porque tiene una irrigación sanguínea enorme que hace precisamente que pueda crecer todavía mucho más e irse a otras localizaciones en el cuerpo. Y también es malo un tumor porque genera lo que llamamos metástasis, que son tumores secundarios en un lugar diferente al que se originaron. Nosotros hemos visto en el laboratorio, en nuestros modelos preclínicos, en animales, que los cannabinoides no solo disminuyen el crecimiento del tumor, sino que disminuyen también esos otros dos procesos, lo que llamamos angiogénesis, la generación de vasos sanguíneos, y los procesos de metástasis. En este estudio declaráis además que las células cancerígenas se suicidan de una forma limpia. ¿Qué significa de una forma limpia? Sí, todas las células de nuestro organismo están programadas para suicidarse, tienen la capacidad de suicidarse. Esto es una respuesta biológica muy inteligente por parte del organismo, porque cuando una célula tiene defectos, se convierte en una amenaza potencial para el organismo. Si una célula tiene daños en su DNA y se replica, va a generar una progenie que va a tener ese mismo defecto. Esa progenie, a su vez, va a generar otra progenie que va a tener ese defecto. Entonces, la célula dañada originalmente, como ves, es un peligro para el organismo. Y por eso todas nuestras células tienen esta capacidad de quitarse de en medio. Cuando la célula detecta que tiene esos fallos, primero tiene unos sistemas de control que intentan reparar ese daño, y si ese daño no se puede reparar, la célula se suicida. Cuando uno trabaja con un compuesto con potencial antitumoral, lo que busca es que ese compuesto produzca ese tipo de muerte, suicidio, porque es una muerte limpia. Es una muerte que no va asociada a liberación del contenido de la célula al exterior, porque eso normalmente implica inflamación, y es una muerte que se llama programada. Entonces, es una muerte mucho más limpia y mucho más inocua para el resto del organismo. Y los cannabinoides producen precisamente este tipo de muerte.